Recording, listo. Hola muchachos, ¿cómo están? Eh, Bien, somos 3 personas. Bueno, esto va a significar que la clase va a rendir bastante. Jiji. Bueno, ¿se acuerdan lo que vimos la clase pasada, cierto? Funciones y cómo funciona más o menos por encima el render en tiempo real, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Listo. Listo, entonces retomando de esa clase, vamos a empezar de lleno ya con los shaders. Entonces, retomando de esa clase, nosotros habíamos dicho... Ah, bueno, esto no es. Esta es la presentación anterior. ¿Dónde está? Aquí está. Listo. Aquí. Habíamos dicho que los shaders, ¿cierto? Eran unos pequeños programas escritos, ¿cierto? Específicamente para la GPU, ¿cierto? Y que se ejecutaban por la misma GPU dependiendo, digamos, del tiempo en el que yo esté, del momento en el que yo esté renderizando algo, pues se llaman o para cada vértice, o para cada car, o para cada píxel, etcétera, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? Listo. También pues yo les hice como unas pequeñas analogías aquí con varios rendering, pues varios graphics APIs. Y decimos como, ah, bueno, miren que son muy parecidos. En un punto ejecutan el vertex shader, en otro el pixel shader, en otro el geometry shader, ¿cierto? Y eso es lo que decíamos, que bueno, si se ejecuta por vértice, entonces es un vertex shader. Si se ejecuta por primitivo o pues por cara, es un geometry shader. Y si se ejecuta por pixel, es un fragment o un pixel shader, ¿cierto? Entonces vamos a entrar y vamos a ver eso cómo funciona, digamos, dentro de Unity. Eh, shaders, aquí. Esta sesión 12. Espérate, yo aquí organizo un poquito la carpeta. Entonces, G1, esto no, esto sí, esto sí, esto sí. Bueno, vamos uno por uno. Esto para acá, esto para acá, esto para acá, esto no, esto sí. Ajá. ¿Cómo así? Pero, el que crea los trails. O sea, como lo que habíamos... Ah, yo no sé si yo les mostré a ustedes lo del fuego, creo que no. O sea, lo que... Como yo que sé, como si uno estuviera viendo detrás del agua y todo eso. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, bueno, no, eso se hace en el pixel o fragment shader. Pero bueno, eso son cosas que vamos a ver ya al final de la materia. Porque eso es básicamente como un postprocesado, pero en el objeto mismo. Pero sí, eso se ejecuta en el pixel fragment shader. Bueno, entonces muchachos, vamos a crear entonces. Si me quieren seguir, bien puedan, ¿cierto? Ir despacito, si me van a seguir, pues me dicen y yo le bajo un poquito el ritmo para darles tiempo de que, pues si ya abran Unity y esas cosas, ¿les parece? Listo, entonces yo les voy a, mientras abren, pues vayanme escuchando así de fondo lo que vamos a hacer, ¿cierto? Entonces miren, vamos a ver hoy lo que es como unas operaciones simples con color y con texturas. ¿Qué pasa? El color, ¿cierto? El color, yo ya les he hecho mucho énfasis a lo largo del semestre de que los colores para un programa como estos se representan es con vectores, ¿cierto? Con vectores geométricos de 3 o 4 componentes, ¿sí se acuerdan de eso? Listo, entonces, este men. eh, entonces digamos que como son vectores, nosotros podemos hacer todas las operaciones que aprendimos nosotros en Geometry Shader, en geometría analítica, por ejemplo, o en álgebra lineal, las podemos aplicar a colores, ¿cierto? Porque igual son vectores. O sea, podemos sumarlos, restarlos, aplicarles el producto punto, aplicarles el producto cruz, multiplicarlos, dividirlos, etcétera, ¿sí o qué? Entonces vamos a jugar con eso y vamos a ver la interfaz de Shader Graph eh, para, para empezar, pues, para tener algún punto de partida, ¿vale?
Pues entonces me avisan cuando tengan el Unity abierto con URP, eso sí es importante. ShaderGraph no funciona si no es en URP o en HDRP. Yo como voy a estar trabajando en URP, pues les recomiendo que instalen eso. Que si no, pues es maluquito como tener cositas que a veces no funcionen, así, etcétera. Eso me avisan entonces. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que... Sí, ya. Que digamos Unity hacía como unas diferentes formas, ¿cierto? Unos diferentes métodos de renderizar sus escenas, ¿cierto? Que unos eran más pesados que otros, etcétera, ¿cierto? Y decíamos que Unity al principio tenía pues como un solo pipeline, ¿cierto? Y se le llama un render pipeline, que era el built-in, ¿cierto? ¿Se acuerda de eso? Pero que lo mismo que yo les dije, en built-in, digamos que los shaders se programaban en un lenguaje de programación que pues ya no se usa. Entonces pues por eso les dije yo como, no vamos a trabajar en URP todo este semestre. URP es otro render pipeline de Unity que se llama el Universal Render Pipeline. Eh, digamos que cuando uno crea un proyecto de Unity, el render pipeline por defecto es el built-in, entonces hay que cambiarlo. Si te acuerdas cómo se hace o te lo recuerdo acá rapidito. De una. Pille. Entonces, primero que todo, usted tiene que descargar aquí en Windows, Package Manager, el paquete que se llama Universal RP. Ya espérate que cargue. Entonces, te tenés que meter aquí en esta pestañita donde dice Unity Registry. Aquí buscas Universal RP. Te sale este de acá. Y lo instalaste. Y cuando se instale, vas a crear un archivo en el proyecto que sean como las opciones para el render pipeline, ¿cierto? Entonces te das aquí en clic derecho, create, cuando ya esté instalado te va a salir esta pestañita que dice rendering, universal render pipeline y aquí le das el pipeline asset, vale, ya te instaló el URP. Va, sí, sí, sí. Hola, hola. Pues seguimos aquí, estaba ahora explicando cómo instalar URP. ¿Qué más, Marian? ¿Cómo estás? Dale, no problem. Eh, listo, el compa de URP ya ready. Ok, ok. Vamos a mutear un momentico.
algo. Sí, claro. Bueno, de todas formas, de una, memorices esto, tiene ahí memoria fotográfica, entonces create, rendering, universal render pipeline, pipeline assets, sí, ok. Luego se mete a edit, project settings y en graphics aquí arrastra ese asset, donde dice scriptable render pipeline settings. De una, listo, entonces sigamos. Voy a tosar. Volví. Entonces, eh, para entonces yo crear un shader, vamos a crear un shader de shader graph. Que pues vamos a empezar por ahí, pues porque digamos que es más sencillo entender las cosas conceptualmente, ¿cierto? Entonces, para crear un shader con URP instalado y puesto, le damos clic derecho en la ventana de proyecto, create, y aquí dice shader, ¿cierto? Y en shader, cuando yo tengo URP instalado, aquí me sale una opcióncita que dice Universal Render Pipeline. Aquí entonces vamos a elegir el OnLead Shader Graph. ¿Por qué? Digamos que todas estas opciones son opciones que definen cómo, digamos, Unity va a calcular las luces de esos shaders, ¿cierto? Por ahora vamos a usar el Unlit, que es el que no tiene nada de luces ni nada, pues porque digamos que es el que menos parámetros tiene, entonces nos sirve para ir cogiendo los primeros conceptos, ¿vale? Así por encima. El Lead Shader Graph es como el normal, ¿cierto? El que recibe todo luces, especulares, reflexiones, etcétera. Así que el Sprite Lead es uno más bajito y está hecho para sprites, entonces es lo mismo, recibe luces, especulares, cosas. Pero digamos que está pensado para sprites. ¿Por qué? Porque digamos que hay muchas cositas como características que tienen los shaders de sprites, por lo menos en Unity, que son importanticas. Entonces, como por ejemplo, yo que sé, una cosa que se llama Pixel Snap, hay otra que se llama pues esto del alpha blending, ¿cierto? Cositas por el estilo, lo de las UVs de stretch y eso de los sprites. Lo mismo aquí, sprite on lit, entonces es lo mismo que el lit, pero pues sin calcular luces. Y el que vamos a usar es el on lit shader graph, que es el más sencillo de todos porque digamos que él solo va a dibujar un colorcito, ¿vale? Entonces vamos a crear aquí on lit shader graph. Vamos a ponerle entonces color operations. Este es G2. Hasta ahí vamos bien, estamos claros. Ok, listo. Entonces vamos a abrir creamos el shader. Si yo le doy doble clic, me abre el editor de shader graph. Entonces esto aquí, esto pues se ve como muy revuelto, es porque pues yo acostumbro usarlo en pantalla completa, aquí ya se ve un poquito más organizado. Entonces vamos a ver qué es cada cosita pues de la forma principal. Lo primero es este panel de acá que yo estoy moviendo con el mouse. Este se llama el panel de propiedades. Aquí es donde yo creo todas las propiedades que yo voy a exponer en el inspector del material. Como así. Hagamos de cuenta que este de acá es como yo en un script de C# poner como serialize field algo, public algo. Digamos que es eso. Yo tengo aquí las opciones, ¿cierto? De diferentes tipos de propiedades. Entonces yo tengo flotantes, tengo vectores de 2 dimensiones, de 3 dimensiones, de 4 dimensiones, tengo colores, tengo booleanos, tengo gradientes, así como los de las partículas. Tengo texturas, bueno, diferentes tipos de texturas. Tengo matrices y tengo sampler states. Esto, el sampler state lo vamos a ver al final qué es. Vamos a poner por ejemplo un flotante, ¿cierto? Vamos a leer, yo que sé, T, ¿sí o qué? Hasta ahí me van siguiendo, ¿cierto? ¿Qué era el shader? Bueno, mira. Ventana de proyecto, ¿cierto? ¿Sí o qué? Clic derecho, create, shader, universal render pipeline, on lead shader graph. Y ya le das doble clic. Listo, entonces creamos el T, ¿sí o qué? El T, entonces esto decimos que va a ser un flotante. Y entonces, ¿yo cómo hago para ver ese flotante en un inspector de un material? Porque esto es un shader, ¿cierto? Y se acuerdan que yo les había explicado que el material era algo así como un contenedor de unas propiedades que yo le voy a pasar a un shader. ¿Se acuerdan de eso?
Entonces, para yo crear el material, simplemente me paro donde está el shader, lo selecciono y le doy clic derecho, Create Material. Y ese ya, digamos que Unity es lo suficientemente inteligente para el crear un material sabiendo que yo tengo seleccionado un shader, ¿vale? Miremos acá. Entonces, miren que yo le puse el valor T aquí en las propiedades. Y miren que efectivamente este es el inspector del material que yo acabo de crear. Y miren que aquí tengo el T y lo puedo cambiar, le puedo poner el valor que yo quiera. ¿Sí o qué? Entonces eso, hagan de cuenta como si yo estuviera dándole serializable a los parámetros de un script. Listo. Si les aparece, se crearon el material. Y si la pusiste acá. Yo miro si es por esto. Eh, asegu- Hola. Revísate que cuando le des T, pues cuando selecciones aquí la T, donde dice Node Settings, esto que dice Exposed prendido. Y sale un bombillito verde al ladito de la T. No, no. Ah, bueno, de pronto así, esto así, tin. Y usarlo. Trata de hacer esto, Simón. Sí, sí, es por eso de pronto. Sí, es que, sí, a veces pues o sea, esto como es una versión más viejita, entonces además que sí tiene todas las propiedades. Pero sí tiene mucho sentido de que las propiedades que no se utilicen no las muestre, no las compile. Listo, entonces, y bueno, creamos el parámetro, ¿cierto? Y bueno, ¿yo qué puedo hacer con esto? Bueno, dejemos esto por aquí, es una herramienta misteriosa que nos va a servir para más adelante. Entonces estábamos hablando de que no, sí, que los vectores, que los colores, perdón, son vectores en última, ¿cierto? Con los que yo puedo realizar operaciones matemáticas, geométricas de todo tipo, ¿cierto? ¿Y por qué son vectores? Entonces, ¿por qué son vectores? Se preguntarán. Bueno, lo que pasa es que una pantalla es básicamente un arreglo de bombillitos. A ver, abramos esta imagen, está acá. Entonces una pantalla es básicamente un arreglo de bombillitos donde digamos que cada bombillito tiene un subbombillito que es o rojo o verde o azul. Entonces el vector del color en el software lo que está diciéndole a la pantalla es, ah no, mire, el X que es el rojo, entonces usted lo va a prender con tanta intensidad. El verde usted lo va a prender con tanta intensidad. El azul usted lo va a prender con tanta intensidad. Sí, se entiende, ¿cierto? Entonces por eso es un vector, porque básicamente es la información que yo le voy a pasar a los bombillitos de la pantalla. Vale. Entonces empecemos a hacer operaciones de vectores muy sencillas. Empecemos con la suma, ¿cierto? Entonces lo mismo, creamos aquí un flotante, vamos a crear dos colores, ¿cierto? Entonces creamos el color A, ¿cierto? Y creemos el color B. ¿Sí me van siguiendo? Ok, entonces, son colores, mira, aquí en el más, color. Listo. Al crear yo los colores, bueno, me van a quedar aquí. En el caso pues de versiones más actualizadas de Unity, pues a menos de que no se esté utilizando en todo el grafo en todo sí, en todo el grafo de los nodos, no va a haber, no se va a mostrar en el inspector, pero bueno, por ahora solo utilicemos el editor de Shader Graph que aquí nos sirve para ilustrar eso. Entonces, yo lo que puedo hacer entonces, como ahorita hicimos con la T, es que yo puedo arrastrar estas propiedades a la gráfica, ¿cierto? A la vista de nodos. Entonces ya tenemos una vista, el panel, el de las propiedades, ahora estamos en el panel de nodos. Entonces en el panel de nodos yo puedo crear diferentes nodos, arrastrar de las propiedades, etcétera. Veamos qué nodos puedo crear así random, ¿cierto? Entonces podemos crear, por ejemplo, las operaciones matemáticas, ¿cierto? Entonces tenemos que la suma,
que la resta, ¿cierto? La multiplicación, la división, puedo tener entonces el producto cruz. Puedo también crear cosas como ruidos, entonces noise. Acá había otro noise que era el Voronoi, por ejemplo, entonces este de acá. Etcétera, etcétera. Digamos que en los nodos es donde se va a resolver la digamos que el programa del shader, ¿cierto? Digamos que aquí es donde yo voy a programarlo gráficamente. Si estamos entendiendo. Listo. Entonces, bueno, entonces sería la vista de nodos. Vamos a hacer entonces una operación que sería, por ejemplo, la suma, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, yo quiero sumar A con B, ¿cierto? Lo quiero sumar a A, B. Entonces, hay digamos, un pequeño shortcut y es que yo cojo uno de los pins del nodo y lo arrastro hacia afuera y suelto el clic. Y aquí me dice como, bueno, ¿a qué nodo lo quiere conectar? Entonces aquí vamos a buscar la suma, add, ¿cierto? Él ya me lo crea el nodo de suma con el pincito conectado. Vamos a sumar A con B, entonces vamos a poner B en la entrada de B. ¿Qué tal? El nodo de suma, normal, parchado, bien. Aquí entonces esto de aquí abajito es lo que se llama el preview, ¿cierto? Yo lo puedo mostrar y lo puedo esconder. El preview es lo que me va a decir como, bueno, cómo se va viendo esta operación, ¿cierto? Yo, ¿dónde puedo cambiar eso? Porque yo el preview lo puedo ver como si fuera una textura, como si fuera aquí en esta ventanita de preview, ¿cierto? Que esta ventanita de preview es la que me muestra cómo va el shader en general. Puedo decir que sea una textura o un modelo, ¿cierto? Para eso, entonces nos metemos aquí a esta ventanita que es el Graph Inspector. Esta ventanita lo que va a hacer es que va a funcionar casi que como un análogo del inspector de Unity, ¿cierto? Miren que yo aquí tengo mi escena, si yo selecciono un objeto, aquí me salen las propiedades de ese objeto, ¿cierto? Entonces es muy parecido. En este caso yo estoy en mi vista de graph y yo selecciono un nodo y me salen las propiedades del nodo, ¿cierto? Mire que aquí yo tengo la opción de preview, o inherit, o 3D, o 2D, ¿cierto? Por lo general siempre se deja todo en inherit, pero pues veamos qué es esto, cómo así que inherit. Primero veamos la precisión. Entonces la precisión, ¿se acuerdan que yo les había dicho en la clase pasada que en el lenguaje de shaders hay como tres tipos de flotantes? ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces pille, nosotros teníamos a ver. Bueno, nos sirve la página de Unity. Entonces, el lenguaje de programación de shaders, digamos que define tres tipos de números de punto flotantes, números con decimales, que digamos que cada uno tiene su cantidad de bits que utilizan en memoria, ¿cierto? Y digamos que dependiendo de yo qué tan óptimo quiero ser y de la plataforma que estoy utilizando, tengo que utilizar el uno o el otro. Entonces tenemos la precisión float, ¿cierto? O single, se llama en el shader graph. Mírenla acá. Single. Que lo que va a hacer es que va a utilizar flotantes de 32 bits, ¿cierto? El half entonces son flotantes de 16 bits. Y el fixed es un punto flotante y dependiendo pues de eso sí ya del API y todo, ya va a ser de unos bits diferentes. Por ejemplo, 11 bits, 4 bits, etcétera, ¿cierto? Eh, entonces, eso es el setting de precisión, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que digamos que si yo tengo muy alta precisión, pues entonces el shader va a utilizar más VRAM, ¿cierto? VRAM. Pero va a ser más preciso, ¿cierto? Y por el contrario, pues si utilizo menos precisión, voy a utilizar menos VRAM, pero va a ser menos preciso. Y entonces aquí yo tengo las dos precisiones, inherit, single y half, ¿cierto? Entonces vamos a dejarlo en inherit, ya les digo por qué. Y el preview aquí, pues básicamente en inherit es como de la operación inherente que estamos utilizando aquí, que es add, ¿cierto? De los nodos que le entren, pues él mirará si va a ser simplemente un color, si van a ser unos vectores en el espacio 3D, entonces ya lo va a cambiar a 3D, etcétera. Vamos a dejarlo sin inherit, pero pues veamos el ejemplo. 2D sería el mismo que ya está, y 3D miren que ya se vuelve como una esferita, ¿vale?
Ahora, ¿de dónde hereda esto de precisión? Bueno, hereda de aquí donde dice Graph Settings. Miren que aquí a mí me sale el Graph Settings ya como tal, es ya, digamos, los settings de todo el shader, ¿cierto? La precisión de todo el shader. Miren que aquí tengo entonces single, entonces va a ser full float o half float, ¿cierto? ¿Qué más tenemos acá? Tenemos los targets, que entonces los targets van a ser como a qué pipeline se va a dirigir este efecto. Dependiendo del pipeline, entonces van a cambiar algunos settings de aquí al ladito, ¿vale? Eh, y además de eso, yo tengo, digamos, que algunos tipos de algunas opciones dependiendo del render pipeline de cómo se va a calcular, digamos, ese shader dentro del render pipeline. Entonces tenemos que el modo de iluminación, ¿se acuerdan de eso al principio que cuando creamos el shader? Bueno, esto aquí también está, porque no, pues porque para que yo no tenga como que, ay, no la embarre, tengo que crear otro shader, no, sino que aquí digo, ah, no, pues es que ya hice lo que tenía que hacer, pero la verdad me sirve que calcule las luces, entonces le pongo aquí en lit, por ejemplo. Y bueno, esto aquí es el blending mode. Y bueno, esto de aquí ya al final vamos a mirarlo a través del, pues a medida que vayamos avanzando, porque si no pues nos enredamos mucho. Listo muchachos. Entonces, volvemos a lo de la suma de los colores. Entonces este preview de aquí se ve negro y es porque el color A y el color B son negros, ¿cierto? Entonces si yo sumo dos vectores nulos me da un vector nulo, ¿cierto? O sea, sí tiene sentido. Tomar agüita. Listo. Entonces, vamos a hacer algo un poquito más interesante. Entonces vamos a ponerle a los vectores unos colores por defecto. Y miren que aquí en el Graph Inspector, cuando yo me paro en las propiedades, también me salen un inspector de esa propiedad, ¿cierto? Por ahora mismo solo hablemos del default, ¿cierto? Que el default es, como lo dice el nombre, pues el por defecto. Vamos a poner que este sea rojito, por ejemplo. Y el B que sea amarillito, que sea verdecito. ¿Cierto? Así. Y miren lo que está pasando aquí tan interesante. Miren que la preview ahora se volvió amarilla. ¿Cierto? ¿Y por qué se volvió amarilla? Porque entonces él le está diciendo al píxel rojo y al píxel verde que se prendan con igual intensidad. Eso va a hacer que va a generar la ilusión óptica de que el ojo y pues el cerebro lo perciba como un color amarillo cuando se aglomeran muchos de esos pixelcitos, ¿cierto? Veamos pues ilustrado como la operación de los vectores. Entonces yo tengo el rojo y yo tengo el verde. ¿Cierto? Entonces el verde sería así. Esto me va a dar igual, entonces sumamos componente por componente. Me va a dar igual, entonces a 1,1,0,0, ¿cierto? Es decir, ay, es decir que yo estoy diciéndole al bombillo rojito y al bombillo azulito que se prendan, ¿cierto? Entonces me va a dar este vector de acá. Si se entiende eso, ¿cierto? Entonces ya me genera la ilusión óptica, tales. Listo. Entonces tenemos la suma. Vamos a ver entonces la resta. Entonces la resta se llama subtract. Y miren lo que pasó aquí tan extraño. Está rojo. ¿Por qué está rojo entonces? Aquí. ¿Cómo es que yo editaba esto? Así. Listo. Está rojo entonces porque yo aquí entonces le estoy restando. Y la resta general entonces me va a decir 1 menos 0, 1, ¿cierto? 0 menos 1, menos 1. ¿Y qué pasa con eso entonces? ¿Por qué se ve rojo? Bueno, entonces, primero, como es una pantalla, ¿cierto? Y yo básicamente le estoy poniendo una, una intensidad a un bombillito, ¿cierto? A este bombillito de acá. A estos bombillitos le estoy poniendo una intensidad. Entonces digamos que yo físicamente yo no puedo decirle a un bombillo que se prenda negativo, ¿cierto? Entonces lo que está pasando ya al final de pues este color que yo estoy percibiendo aquí con mis ojos es que
el pixelcito, ¿cierto? El bombillito verde está en cero, ¿cierto? Porque hay como una especie de truncación, ¿cierto? Porque la pantalla como tal, digamos que físicamente le cae imposible mostrar una luz negativa, ¿cierto? No, no se no puede emitir un antifotón o alguna vuelta así, ¿sí o qué? Pero ¿qué pasa? El valor sigue ahí. Entonces, si yo resté, ¿cierto? Y tengo 1, menos 1,0, ¿cierto? Si yo le aplico el valor absoluto, miren que otra vez tengo amarillo. ¿Y por qué? Porque entonces este verde de aquí, pues básicamente se le aplicó el valor absoluto, ahora está en 1, ¿cierto? Entonces otra vez nuevamente estoy en amarillo. Es importante saberlo, pues porque digamos que si aunque se vea, aunque yo entienda algo en algún color en la pantalla, no necesariamente esos son los datos que se están utilizando, ¿vale? ¿Sí se entiende? Listo. 100, el otro 010. Ah, bueno, además que entonces está haciendo, pues está mostrando eso el preview, pues como que ahí tenés ahí un valor interesante. Eh, listo. Bueno, multiplicación y división, bueno, es como el mismo que el mismo concepto. Y entonces vamos a ver que como estos son vectores, yo también puedo hacer operaciones geométricas. Por ejemplo, una interpolación lineal. Entonces, como en Unity, ¿cierto? En C Sharp, yo tengo el vector 3.ler, ¿cierto? Que yo le paso como una posición A, una posición B, y le paso un valor de interpolación de entre 0 y 1 que me va a decir como, ah, bueno, si es 0, entonces el vector que devuelvo es el inicial. Si es 1, el vector que devuelvo es el final, ¿cierto? Bueno, como los colores también son vectores, entonces yo puedo hacer la misma operación con colores. Donde 0 es el color A, 1 es el color B, y algún intermedio es algún intermedio entre ambos colores. Entonces veamos el ejemplo. Yo para hacer una interpolación, entonces básicamente utilizo el nodo lerp. Lerp, ¿sí? Okay. El lerp de acá. Entonces color A, ¿cierto? Va en el pin A. Color B va en el pin B. Y en T, aquí entra la mosca herramienta misteriosa que creamos al principio. Lo arrastramos. Y este va a ser el T. ¿Sí? Okay. Hasta ahí me siguen. Dale. Listo, genial. Entonces tenemos aquí la interpolación lineal. Lo único que nos falta es como para que lo veamos en un material, ya conectarlo aquí al fragment, ¿cierto? Entonces, como les dije al principio de la clase, existen diferentes tipos de shaders, ¿cierto? Entonces está el vertex shader, el fragment shader, geometry shader, hull, domain, compute, etcétera. ¿Sí? Okay. Por lo general los graphics APIs solo necesitan de un vertex y un fragment shader para poder renderizar un objeto, ¿vale? Y eso es lo que estamos viendo aquí, vertex y fragment. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo aquí es conectar un colorcito al fragment, de tal forma de que, como les dije en la clase pasada, el fragment que se ejecuta por pixel, más o menos, es básicamente el que va a decir, bueno, este pixel de la pantalla va a ser de este color, ¿sí o qué? Eso es lo que hace el fragment shader básicamente. Y entonces miremos aquí una curiosidad. Entonces miren que lerp recibe color A, color B y una interpolación, ¿cierto? Y los colores miren que son flotantes de 4, pues son vectores de 4 dimensiones por el alfa, pero miren que el fragment solo devuelve 3.
¿Y por qué es esto? Bueno, primero por lo de los píxeles, ¿cierto? Esto ya le dice a la pantalla que mostrar. Bueno, entonces, ¿qué está pasando aquí? Miremos esta rayita de acá, miren que hay como un fade, ¿cierto? Pasa de rosado a amarillito. Básicamente lo que está haciendo aquí es un casteo, es decir, este vector de 4 dimensiones lo está convirtiendo en un vector de 3 dimensiones, ¿vale? Entonces guardemos el asset aquí donde dice Save Asset. Y vamos a mirar entonces el shader. Listo. Entonces yo vuelvo a crear el material. Material, que me empiece así en rojito. Y vamos a ponérselo a este objeto, por ejemplo. Listo. Aquí se ve rojo, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo modifico la T? Entonces vamos a pasar que vamos a ir entre un intermedio hasta que lleguemos a verde. ¿Sí ven? Pero aquí está pasando algo raro, miren, ¿qué pasa si yo me paso de 1? Ay, pucha, empezó a brillar. Esto pasa es porque, bueno, yo al calcular la interpolación lineal estoy utilizando básicamente esta fórmula. Entonces lerp es igual a por t más b por 1 menos t. Entonces, ¿qué pasa? Como esto aquí no hay ninguna, digamos, control de valores ni nada, entonces si yo el t lo cambio de un rango de 0 a 1 a un menos infinito a infinito, entonces estos valores de aquí ya no me van a dar, digamos, una interpolación, ¿cómo decirlo? Como una interpolación entre dos puntos, sino que ya es una extrapolación, o sea, es una función lineal que se evalúa en el punto X, ¿cierto? Entonces lo que está pasando acá, que yo me paso de 1, entonces ya empiezo a evaluar. Entonces, por ejemplo, estoy en 2, ¿cierto? Entonces A por 2 sería 2A más 1 menos 2 sería entonces menos 1, B, entonces B por menos 1 sería menos B, ¿cierto? Entonces aquí ya no se está cumpliendo como ese valorcito de, de uno o el otro, ¿cierto? Como esa lógica. ¿Cómo hago yo para evitarme eso? En el... ¿qué? En la propiedad, ¿cierto? Aquí en T, en el Graph Inspector, T. Yo tengo una cosita aquí que dice Mode, ¿cierto? Entonces ese Mode yo lo puedo cambiar en el caso de un flotante, ¿cierto? Puede ser un default, puede ser un slider, puede ser un entero o puede ser un enumerado, no me acuerdo cómo se dice. Bueno, en fin, una enumeración, perdón. En este caso vamos a dar el slider, ¿cierto? Cuando yo le doy slider, ya aquí me salen unos valorcitos mínimo y máximo. Entonces aquí con mínimo y máximo, 0 y 1, yo ya puedo, ya tengo, digamos, el clamp implícito, ¿no? Entonces miren que 0, 1 y aquí ya no me paso. Paso de rojo a verde, verde a rojo. ¿Si les está funcionando? Dale. Listo. Listo. Hola. ¿Qué? Infinito menos infinito es una indeterminación. Eh, no, lo que pasa es que... ya. Bueno, ahora vamos a meter un poquito en un tema un poquito avanzado. Pero bueno, primero el bloom, ¿cierto? El bloom está haciendo pues que eso se estalle. Porque digamos que los valores por encima de uno o por encima de un threshold, veamos aquí el postprocesado, por encima del threshold 1.1 va a empezar a brillar, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Como yo me paso de 1, entonces yo estoy multiplicando este A por un número mayor que 1, ¿cierto? Es decir, la estoy expandiendo, no la estoy amplificando, ¿cierto? Entonces ya este valor de acá, en ninguna de las componentes del vector, cuando el t se pasa de 1, me va a dar un valor que esté igual o menor que 1. ¿Sí me entendés? Entonces me va a dar ya valores por encima de 1, entonces ya el bloom va a decir, uy, acá hay luminosidad, entonces ya empieza a brillar. ¿Sí me entendés? Es por eso. Listo. Entonces,
esa interpolación lineal pues ya la podemos usar inclusive. Entonces en los shaders yo puedo como automatizar estas cosas. Entonces este T bien es un parámetro que yo puedo cambiar en el material y se ve pues reflejado aquí abajito. Pero ¿qué pasa si yo quiero que esto se anime? ¿Cierto? ¿Cómo puedo animar yo esto? Opciones. Una, no sé, desde script, manejar este T. La peor opción que podemos usar. La otra, podemos entonces utilizar otro nodito, ¿cierto? El nodito del tiempo. Entonces creamos un nodo acá, time, ¿cierto? Entonces este nodo del tiempo lo que va a hacer es que me va a entregar un valor que va a ir aumentando con respecto al tiempo de ejecución del juego, ¿cierto? Y yo puedo utilizar este tiempo entonces para yo poder animarlo, ¿cierto? Algo así como cuando nosotros evaluábamos las curvas al principio del semestre, ¿sí se acuerdan? Que entonces yo tenía un valorcito de tiempo y le iba sumando y qué tales. Listo, entonces veamos qué tiene este nodo de tiempo. Entonces, tenemos el primer pin que saca, que es el time solo, ¿cierto? Este time entonces va a ser el tiempo desde el inicio de ejecución del programa. Entonces, si yo ejecuté mi programa a las 6 de la tarde, ¿cierto? Y ha pasado una hora, eso en segundos, ¿no? Si ha pasado una hora, entonces a las 7 de la noche, este valor de time va a valer 3600, ¿cierto? Porque es en segundos. 3600 segundos son una hora. Eh, Igualmente entonces el sin time va a ser el seno del tiempo. Miremos por aquí rapidito. Es que yo tenía eso. Acá. La función seno. Entonces el seno del tiempo. Miren que a medida, aunque digamos la x llegue hasta infinito. Por ejemplo aquí x es igual a 46. Miren que la función es una función periódica. Es decir, pues pues tiene como si tiene unos periodos, tiene pues es una onda. Tiene unos picos y unos valles. Entonces yo, por ejemplo, puedo utilizar el seno del tiempo para yo poder ir alternando entre ambos colores, ¿cierto? Pero bueno, sigamos viendo. El seno del tiempo, bueno, es una función periódica que empieza en cero y va oscilando entre uno y menos uno. Coseno del tiempo es también una función periódica, pero esta empieza en uno y va oscilando entre uno y menos uno. Ahora, delta time es el tiempo que pasó desde el frame anterior al actual. Entonces, si mi juego va clavado a 60 FPS, entonces el delta time aquí va a ser 0.016, ¿cierto? ¿Por qué? Porque a 60 FPS, o sea, 60 frames por segundo, el tiempo entre un frame y otro son 16 milisegundos, es decir, 0.016 segundos. Eh, y el Smooth Delta Time, estoy casi seguro, no recuerdo bien si es eso, es creo que el promedio entre el Delta Time anterior y el Delta Time actual. Pero bueno, vamos a usar entonces el seno del tiempo para animar esto. ¿Cierto? Y miren que aquí entonces aquí en el preview ya inclusive se ve que está en rojo y pasa verdecito, amarillito, rojo y así. Ya lo creamos, pero miren otra vez está estallando. Es por lo mismo, porque llega a menos uno. Entonces vamos a hacer una operación muy sencillita, que lo que va a hacer es que vamos a remapear esto. Hasta ahí me han entendido, ustedes van bien, antes de yo remapear eso. Y van bien, si ya pues listo, vamos entonces a la par. Entonces, yo puedo remapear esto de dos formas, ¿cierto? Manualmente, es decir, si el rango va de menos uno a uno, ¿cierto? Yo puedo multiplicar esto por 0.5 y sumarle 0.5. Al hacer esto, entonces el rango primero se achata, entonces queda desde menos 0.5 hasta 0.5. Y si a eso yo le sumo 0.5, entonces ya quedo entre 0 y 1, ¿vale? Esta es una forma de remapearlo. Dale. Listo. Ah, bueno, si quiere hagamos el ejemplito acá. Entonces, digamos una liniecita. Ve, ahora es que estoy en la capa de texto. Así.
Entonces yo tengo esta línea, ¿cierto? Que va desde... Ah, yo tengo una tableta y no la estoy usando, es verdad. Pero no encuentro el lápiz. Bueno, tengo con mouse. Entonces esta línea de acá va desde -1 hasta 1, ¿cierto? Esta línea de acá. Entonces claro, se me va a estallar en el límite inferior porque el Bloom ya va a tomar ahí su tajada. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a multiplicarlo por 0.5. Esa multiplicación lo que va a hacer es que este rango va a ir desde -0.5 hasta 0.5, ¿cierto? Y luego le vamos a sumar 0.5, es decir, vamos a moverlo para acá, ¿cierto? Y ya ir desde 0 hasta 1. ¿Sí lo entendiste así conceptualmente, gráficamente? Entonces, ajá, entonces multiplicamos por la mitad y le sumamos la mitad, ¿cierto? 0.5. Esa es una forma de remapearlo. Y miren que efectivamente funciona, pues aquí el material pues está animado y ya no está viendo pues esos estallados con el bloom. Y entonces también tenemos otra forma de remap que es más fácil. Llegamos aquí, lo conectamos y utilizamos el nodo remap. Entonces en remap me dice como, bueno, ¿cuál es el valor que usted quiere remapear? En este caso es el seno del tiempo. Y decimos, bueno, el primer rango va a ir desde -1 hasta 1. Y el segundo rango va a ir desde entre 0 y 1. Y va a ser exactamente el mismo resultado. Si vamos bien hasta ahí, si entendemos. Dale, dale. Dale. Aquí. Ujú. Tocaría mirar, en este caso, venía a ver si yo puedo mirarlo aquí en el shader. ¿Dónde es que era? Espérate. Eh, no, pero es que aquí no se ve. Entonces yo miro a ver si... Porque es que yo creo que en los shaders de código... No, tampoco se ve. No, aquí en Unity ni idea. Pues, o sea, la única sería como ya... Aquí abrir el código generado. Aquí pues me genera pues el código de todo el shader. Ta, 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 ta. Ujú. Pero... para que esté quede full animado tienes que darle play. Mira, en este caso es menos costoso yo hacerla yo manualmente. Esta de acá es menos costosa. Pilla que aquí
Primero tengo más sumas y restas y multiplicaciones que estoy utilizando y tenemos una división. ¿Qué pasa con las divisiones? Las divisiones tienen, digamos que el compilador, no, pues en runtime, cuando yo, digamos, por decirlo así, llamo la función de dividir, va a haber un check de si el valor por el que estoy dividiendo es cero o no. ¿Sí me entiendes? Entonces con ese check ya estoy consumiendo un poquito más de recursos para no hacer división entre cero y que me dé una indeterminación, ¿cierto? Entonces es por eso. Da igual. Igual, eso. Ah, mira, te metes aquí en Shader Graph. Aquí te sale una cosa que dice View Generated Shader. Le hundís ahí, eso ya te habla el IDE con el shader generado. Pero igual, pues, o sea, por ese tipo de optimizaciones no se azaren, o sea, esas, esas optimizaciones, o sea, uno no debería optimizar a menos de que lo necesite. Obviamente, pues tampoco hay que llevar esa declaración al extremo, pero la norma es que es más o menos así, porque si uno se pone a hacer optimizaciones tempranas, entonces termina haciendo el código o pues lo que sea que esté haciendo ilegible, inmantenible y se demora mucho más tiempo en que funcione. Ah, no, pero ya le dije, no, que le tenía que dar play. Sí, mira que aquí también pasa lo mismo. Sí, eso es porque pues el tiempo, digamos que Unity por optimizar no lo actualiza en modo editor. Así muy... Microsoft también le puedes dar aquí, mira, en este valorcito de acá, le das always refresh y también ella también se te arregla. Ujú. Por ejemplo, yo podría tener entonces un shader, ¿cierto? O un material con un shader, un material de skybox, ¿cierto? Y que ese skybox entonces tuviera dos colores, un color de día y un color de noche. Y ya entonces hacerle esa operacioncita de tal forma de que yo qué sé, si quiero que sea en tiempo real, entonces tendría que dividir ese tiempo, pues el seno del tiempo lo tendría que dividir pues por 24 horas en segundos, o sea, 3600 por 24. Y ahí ya me daría entonces el cambio, digamos, no realista, pero sí muy parecido a lo que sería un ciclo día y noche. Sí, podría hacerse así. Eh, listo. Hola. Listo. Bueno, eso ya es una discusión un poquito mucho más avanzada. Pero miremos aquí una cosita en los Graphics APIs. Aquí no. Acá. Acá. Entonces, todo lo que me venga de los recursos de memoria. Entonces yo digamos que cualquier cosa yo la puedo poner por código, ¿sí me entendés? Entonces yo le puedo pasar un vector que sea como la posición del sol, o yo le puedo pasar a cualquier shader, o yo le puedo pasar, por ejemplo, para yo renderizar las matrices de transformación que vimos la clase pasada, MVP, ¿se acuerdan? Todo eso se pasa por código. Entonces el tiempo es otro de esos valores que se pasan por código. Entonces cada frame que yo renderizo le paso al shader, pues Unity, ¿no? Cada frame que Unity renderiza le pasa al shader un valorcito que se va a llamar tiempo. Y es el tiempo que él calculó en la CPU. ¿Sí se entendió? Ah, bueno, sí, sí, en ese caso si no se puede hacer con este tiempo, o sea, este sería un ciclo de día y noche que no está sincronizado con el mundo real. Ya si uno quiere hacerlo, ya le tocaría entonces por código ir pasando esos valorcitos uno. Ya, pero sí, con pues un tiempo, un ciclo de noche, 24 horas, desincronizado con el mundo es muy fácil. Pues cojo el seno del tiempo y lo divido. Aquí no.
y lo divido entre 3600 por 24. Y aquí ya tengo entonces bueno, y le hago este remapeo, este remap. Y este de acá entonces ya es un ciclo que va a durar 24 horas, de 0 a 1 y de 1 a 0. Dale. Listo. Entonces, eh, tenemos entonces estas operaciones de colores, tal. Un momentico, vamos a mutear. Vale, tenía que toser. Eh, entonces, como tenemos estas operaciones de colores, entonces vamos a ver qué podemos hacer si yo quisiera no mapear un color, sino una textura, ¿cierto? Como por ejemplo, este piso de acá, miren que este piso tiene una texturita como una cuadrícula, con unos punticos, etcétera, así que para eso entonces vamos a utilizar una cosa que es el sampleo. Vamos aquí. Entonces las texturas. Vamos a empezar con un concepto y es que en los shaders, las texturas y el color que las texturas tienen son cosas diferentes, ¿vale? Las texturas, digamos que es simplemente un objeto en memoria y yo para obtener el color de esa textura utilizo una técnica que se llama muestreo o sampling, ¿vale? ¿Qué es eso? Básicamente, abramos aquí Blender, ¿cierto? Básicamente, si yo tengo una textura, ¿cierto? Que es de 2 dimensiones, yo la puedo mapear en un plano cartesiano, ¿cierto? Sí, tiene sentido eso. Entonces, como yo la puedo mapear en un plano cartesiano, entonces creamos aquí una texturita rapidito. New. Así, sí, ok. Sí. Entonces yo tengo esta textura mapeada en el plano cartesiano, ¿cierto? Donde este puntico de acá es el origen. Y las esquinas son 1. Entonces 1, pues sí, 1,0, 0,1 y 1,1. Aquí es la esquina de acá arriba. Entonces, ¿yo cómo puedo hacer esto? Yo tengo entonces, pues el sampleo básicamente se basa en yo coger cualquier coordenada de las UVs, ¿cierto? Que las UVs es este plano cartesiano unitario. ¿Qué valor de píxel tengo yo en esa coordenada? Es decir, por ejemplo, si esto es 0 y esto es 1, entonces 0.5, 0.5 sería la mitad de la textura, ¿cierto? Entonces, como es la mitad de la textura, entonces 0.5, 0.5 sería como este pixelcito verde de acá, ¿cierto? ¿Tiene sentido? Pues sí, como esto de acá más o menos, no sé, como aquí. Como este aguamarina clarito, este pixel de acá. Entonces ese es el muestreo. Yo le tengo que pasar unas coordenadas V para que, digamos que el muestreo me devuelva el pixel, el color del pixel en esas coordenadas. ¿Sí me entendieron? Ok, me sirve. Entonces, ¿qué pasa? Los mapas o las coordenadas V de una mesh, de una malla, básicamente se guardan en el FBX, en el OBJ, en lo que sea, ¿cierto? Y es, digamos, que yo para cada vértice, qué coordenadas de ese plano cartesiano tengo yo guardadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para este vértice de acá más o menos, no, a ver, sí, para este vértice de acá más o menos, es 0.5,0.5, es decir, la mitad de ese plano cartesiano, ¿cierto? Y miremos entonces ese píxel, ese vértice ¿en qué? En la esfera y miremos que efectivamente ese vértice está con esas coordenadas, es decir, todo lo, pues la textura que yo le ponga va a ampliar ese colorcito en esas coordenadas para cada cara. Entonces miremos, por ejemplo, esta carita de acá, miren que esta carita de acá en el plano cartesiano tiene unas coordenadas XY que tiene como este agua marina y efectivamente eso lo que hace es que sobre la esfera se vea ese agua marina, ¿cierto?
Básicamente eso. Ese es el sampleo. Y pues digamos que para samplear es muy fácil en Shader Graph. Vamos a crear otro shader aquí. Shader Universal Render Pipeline, Only Shader Graph. Y se va a llamar entonces listo, Textures Operations G2. Entonces, para yo poder samplear una textura en un shader graph, básicamente lo que necesito es, primero vamos a crear una propiedad de tipo textura, ¿cierto? Entonces, aquí en el más, creamos una texture 2D. Vamos a ponerle textura A. Sí, ok. Y ya entonces tenemos la textura, ¿cierto? Y efectivamente, miren que aquí tenemos la textura, pero es solo el objeto. Aquí esto no me va a devolver un color, sino que, miren, no me va a dejar de conectarlo, ¿sí ve? Porque no me está devolviendo un color, sino que es el objeto de la textura. Yo necesito entonces unas coordenadas para poder saber en qué punto del píxel está, ¿cierto? Entonces vamos a coger un nodito que se llama Sample Texture 2D. Hasta ahí me siguen. Dale, dale. Listo, entonces tenemos esta textura, ¿cierto? El sampleo. Y ahora sí, como este me devuelve un color, entonces yo simplemente se lo puedo arrastrar al Fragment Shader. ¿Sí o qué? Nuevamente aquí ocurre esta conversión. No hay problema. Guardo el shader. Salgo de pantalla completa porque no me deja. Ah, ya el shift no estaba funcionando. Listo, como creé otro shader, pues entonces voy a crear otro material. Y se lo voy a arrastrar entonces a este objeto de acá. ¿Cierto? Y bueno, aquí se ve blanco. ¿Y por qué? Bueno, miremos entonces en el shader. Cuando yo elija la propiedad, miren que aquí en el Graph Inspector aparece el default, ¿cierto? Así como en los colores es un color, en el flotante es un número. Entonces el default de las texturas es un objeto de textura que yo puedo seleccionar. Entonces vamos a coger por ejemplo esta cuadrícula de Unity. Y miren que aquí ya efectivamente en el preview ya puedo ver que tiene esa textura por defecto. Guardamos. Default, ponemos la textura. Y entonces ya tiene por defecto. ¿Qué pasa? Que como yo antes había creado el material, pues no se actualizó. Entonces vamos a crear. Create material. Ahora sí. Estimamos bien. Básicamente le pusimos por defecto la textura. ¿Sí me han seguido? Ok, sigamos. Entonces, bueno, ya, entonces tenemos una textura, tenemos un color, tal. Y lo mismo, entonces como la textura es ampliada, es de por sí un color, ¿cierto? El píxel de esa textura, entonces yo puedo hacer las mismas operaciones que estábamos haciendo ahorita. Vamos a hacer, hagamos una interpolación lineal, por ejemplo. Por aquí otra texturita.
ponerle otro default. Vámosle unos esta pues. Dice aquí toca cambiarla, texture B, cierto. Y hacemos el lerp. Entonces lerp con este, aquí le ponemos entonces el seno del tiempo remapeado. Miremos en la escena. Ahora aquí no le he seteado la textura. Es el gatico, aquí está el gatico. Y ya efectivamente, entonces ya hace la transición. Listo, entonces quedaron claros los conceptos. ¿Cómo que? Dale. De una. Listo. Listo. Entonces, bueno. Esa fue como la implementación en ShaderGraph. Muy, digamos, conceptualmente bacancita de entender gracias a los nodos, tal. Ahora yo cómo haría esto en código. Listo. Como esto es URP, ¿cierto? URP no tiene digamos, la capacidad de llevarle clic derecho, crear shader de código, porque está pensado es para que uno lo traje por ShaderGraph. Pero igual vamos a hacer el ejercicio. Yo pues tengo una plantilla en Writer que me va a ayudar a hacer eso. Ya lo creo con la plantilla y les paso el texto para que ustedes creen un texto en el editor de, pues en el explorador de Windows y peguen ahí el texto. Entonces, G2. Aquí tengo la plantilla, le vamos a poner session 12 code. Escribe mal include. Así, listo. Vamos a copiar y vamos a pegar esto en el chat. Aquí, chat. Ahí está. Entonces está el shader. Lo que ustedes pueden hacer es crear un punto text, pegarle el texto y cambiarle el formato a punto shader en vez de punto txt. Ok. Ya entonces descargaron el código tal. Este pues sí no es necesario que me sigan así al pie de la letra, pues simplemente es para que veamos cómo lo haríamos en código, ¿vale? ¿Puedo empezar? De una. Entonces como habíamos visto en la clase pasada, en la anatomía de un shader de Unity con ShaderLab, es que primero teníamos el nombre, ¿cierto? Del shader, en este caso entonces va a estar en URP Customs Session 12 Code. ¿Sí o qué? Aquí en propiedades es como el análogo a esta ventanita de acá, ¿cierto? A la ventanita de propiedades. Entonces
Entonces aquí en propiedades vamos a declarar lo mismo, dos texturas y una interpolación. Entonces, texture A, sí, ok, con el nombre. Entonces, texture A se va a llamar en el código del shader. Este nombrecito de aquí va a ser el nombre que se vea en el inspector, así bien bonito. Vamos a decir que va a ser del tipo textura 2D y se va a inicializar como una textura blanca por defecto. ¿Cierto? ¿Hasta ahí me entienden? Hola. Ah, ok. Entonces tenemos la textura A, vamos a declarar la textura B. Básicamente duplicamos este código y le cambiamos los nombrecitos. Pero bueno, escribámosla desde cero para repasar. Entonces, texture B, ¿cierto? Nombre del inspector, tipo de valor. Y este inicialicémoslo como negra para que pues, se note el cambio. ¿Sí? Además de eso, pues vamos a ponerle el valor de interpolación. Entonces T, entonces interpolation, de tipo flotante, ¿cierto? Y lo vamos a inicializar como 0. Okay. Aquí tenemos, es como si yo hubiera hecho esto mismo de acá. Textura A, textura B y un valor de interpolación, ¿cierto? Que en este caso pues no está. Ok. Listo. Bueno. Entramos al subshader, ¿cierto? No le pongamos tanto cuidado todavía a esto de los tags, a esto del pragma, attributes, baraings, nada de esto. Solo hay que hacer unos pequeños cambiecitos. Esto sí, cópialo al pie de la letra, no se los voy a explicar ahora mismo porque los enredo. Solo copien esto, así, pues letra por letra. Sí, muere. Bien, listo. Vale, entonces lo que hice fue copiar esta de aquí, esta línea de acá, la 25, la línea 31 y la línea 39, por ahora. ¿Alguien me está siguiendo en el código? Listo. Entonces me avisan cuando tengan esas líneas copiadas. 25, 31 y 39. Démelo. Línea 25 está acá. La línea 31 está aquí. Y la línea 39 por ahora. De una. Listo. Ya está ready. No te da falta. ¿A dónde? A las propiedades. Ah, listo. Listo. Veamos otra vez por las lineecitas que faltaban.
Entonces ya estamos ahí con las líneas copiadas. Listo. Bueno, adicional a eso, aquí donde dice half 4 frag, copien esto de aquí, varings in. Lo mismo, esto se los explico bastante después, pues para no agobiarlos. Listo. Entonces ya con eso. Listo, entonces ya tenemos las propiedades declaradas, ¿cierto? Y el shader, digamos, adecuado ahora mismo para poder hacer lo que necesitamos hacer, ¿cierto? Entonces, ya con las propiedades declaradas aquí arriba, que este es el bloque de propiedades de ShaderLab, ¿cierto? Que es lo que le va a decir al material y mostrarme estas propiedades en el inspector. Entonces también vamos a crear aquí abajito el homólogo, el análogo a estas propiedades del inspector, ¿cierto? Entonces, como aquí estamos en ShaderLab y aquí ya empezamos HLSL, ¿cierto? Entonces, aquí donde dice HLSL Program. Entonces, vamos a declararlas aquí donde entre attributes y varings. Realmente, por cómo funciona HLSL, yo las puedo declarar ahora mismo donde yo quiera antes de, pues después del include, ¿vale? Pues por convención y todo, uno las declara después de estas estructuras. Entonces, vamos una por una. Entonces, la primera es un texture 2D, ¿sí o qué? Entonces, es una textura 2D, ¿cierto? ¿Se acuerdan aquí que habíamos hecho esto de acá, texture A, que era una textura 2D, aquí dice? Bueno, entonces vamos a declararlo en HLSL. ¿Cómo? Entonces, vamos a usar un objeto que me va a servir para yo poder samplear esas texturas. Ese objeto se llama, o pues esa palabra reservada, el nombre de ese objeto se llama Sampler 2D. Entonces un sampler 2D es como si yo dijera int a es igual a 1 o así sucesivamente, o pues si GameObject X es igual a instantiate algo, ¿cierto? Si se entiende ese pedacito. No, no, aquí yo simplemente estoy declarando la variable, no estoy haciendo nada más, solo la estoy declarando. Mira que el vertex shader está aquí abajito. Listo, entonces declaramos el sampler 2D y le ponemos exactamente el mismo nombre que le dijimos acá. Entonces aquí se llama guión bajo textura. Aquí abajito también le vamos a poner guión bajo textura. ¿Cierto? Declaramos la primera variable. Y así sucesivamente con las otras. Entonces, lo mismo. Sampler 2D. Texture B. Y por último este flotante aquí. Y vamos a ponernos fancy, vamos a usar un half, ¿cierto? Half. Entonces, si digamos lo queremos entender conceptualmente más fácil, es como si yo creara en el shader graph la propiedad de aquí y la arrastrara, ¿cierto? Es algo así parecido, ¿cierto? Es como si yo creo la propiedad de aquí y luego la arrastro. ¿Sí se entiende como esa analogía? Listo. Ahora para usarlo, entonces vamos a entrar al fragment shader. Ya van todos conmigo. Ya declararon los tres variables. Listo. Entonces en el fragment shader vamos a usarlo. Entonces, como el fragment shader, miren que es una función que no es un void ni nada, sino que retorna un vector de 4 posiciones. Entonces vamos a retornar eso, el color. Vamos primero a samplear la textura y luego ya nos ponemos fancy. Entonces, para samplear una textura en HLSL, yo utilizo la función text2d. Ahí se llama text2d, así en minúscula. Pues la D sí es mayúscula, pero la primero de text no es. Y en la función text2d va a recibir entonces un sampler 2d, que en este caso vamos a usar el que declaramos aquí arriba. Y va a usar también unas coordenadas. Que entonces vamos a utilizar esto que dice aquí in.v, ¿cierto?
Vale, hasta ahí van conmigo. Ampliamos la textura, ¿cierto? Text 2D, Listo. Este text 2D entonces me va a devolver un float 4, ¿cierto? Pues un half 4 en este caso. Entonces como half 4 frag, esto devuelve un half 4, entonces puedo retornar directamente la... lo que me devuelve esa función, ¿cierto? Otra forma que podría hacer yo es como decir... así. Y retornar color, ¿cierto? Pues ya es lógica de programación, pues simple. Ya pues si uno se quiere poner fancy, pues const, tal, color, pero bueno, da igual. Por ahora entonces retornemos eso así. Y ya entonces aquí ya estaría nuestro shader ampliando una textura. Entonces al igual que con el shader graph, le damos clic derecho, create, material. Y vamos a arrastrárselo a... bueno, a crear aquí otro objetico. Vamos a arrastrar ese material a este nuevo objeto. Vamos a poner la textura A, que va a ser esta cuadrícula. Y efectivamente aquí estás ampliando. ¿Cierto? Está ahí bien. Más o menos, sí. Exacto. Más o menos estoy haciendo es esto. O sea, el text 2D sería como este bloque de acá, este que dice sample texture 2D, ¿cierto? Este sería este pedacito de acá, text 2D, ¿sí o qué? Exacto, entonces ya te voy mostrando por partes. Entonces, esta palabrita text 2D de acá sería básicamente crear este nodo, ¿sí o qué? Pasarle este parámetro textura es básicamente conectar esto aquí. Y pasarle este parámetro in.v es básicamente, pues esto ya lo hace por defecto este que dice v0, pero es como si yo hiciera esto. Como si yo cogiera esto v y lo conectara acá. Y ya el return, como esto está dentro del fragment shader, entonces esto que dice return es como si yo cogiera y dijera, ah bueno, este sampleo de acá lo voy a conectar a este pin de acá. Al del fragment, de una. Y ya entonces tenemos el sampleo de la textura. Estamos ahí todos. Sí, listo. Entonces ahora vamos a hacer la interpolación, ¿cierto? Entonces como ya ampliamos la textura A, entonces vamos a ampliar la textura B. Hagamos una cosa, separemos esto en variables solo pues por legibilidad. Entonces el bcol, ¿cierto? Sería lo mismo, entonces text 2D, le paso entonces la textura B con las coordenadas V. ¿Cierto? Aquí ya se amplía, entonces A y B, A color, B color, ¿sí o qué? Y ya sería hacer la interpolación lineal. Entonces sería lerp. Entonces en HLSL para yo interpolar linealmente utilizo este valorcito, esta palabrita que se llama lerp. Esta función que recibe dos parámetros, entonces tres parámetros, el primer color o el primer valor, ¿cierto? Porque esto puede ser un vector, una flotante, etcétera, lo que yo quiera interpolar. El primer color en este caso, el segundo color y un valor de interpolación que ya lo tenemos, miren que está aquí declarado. Entonces, simplemente aquí le ponemos esto y ya. Entonces, si yo aquí pues ya ahí quedó el código. Pues lo pueden organizar como ustedes quieren, si quieren lo hacen en una sola línea, como quieran, ¿cierto? Pero el concepto ya está. lerp, los dos samples y la interpolación, ¿cierto? Y ya con eso, pues simplemente yo aquí le agrego la otra textura, la del gatico. Y ya le puedo cambiar yo la interpolación.
Ah, pero en shader graph. No, aquí sí es un poquito ya, pues si vamos a ponernos a hablar de orden de ejecución, ya es un poquito más diferente y más complicado de hablarlo. Pero sí, o sea, aquí él está, pues casi que todos los lenguajes de programación al ser compilados ejecutan las instrucciones de manera secuencial. Es decir, yo primero ejecuto esta instrucción de acá, entonces las instrucciones serían crear un valor que sea del tipo float 4 o bueno, half 4 y asignarle el valor del sampleo de esa textura. Esa sería la primera instrucción, por decirlo así. La segunda instrucción sería esta, y de último si se ejecutaría el alert. Dale. Sí, dale. Hay que ver una cosita. A ver si esta inicialización se puede hacer. A ver. Ah, no, no deja. Ok. Listo, muchachos. Entonces ya estamos ahí. Listo. Entonces lo último que nos falta hacer es que miren aquí tenemos el mismo problema que teníamos ahorita. Que empieza a... pues se pasa de uno, ¿sí o qué? Entonces para eso pues simplemente vamos a llegar y vamos a decirle aquí donde dice float, en lugar de float vamos a ponerle range entre 0 y 1. Y ya Unity reconoce que eso es un slider. Es como en C Sharp cuando uno le pone el serialize field, luego range, lo mismo. Entonces aquí ya es un slider. ¿Sí, okay? ¿Entendimos? Vale. Listo. Bueno, así por encima vamos a animarlo. Esto sí pues no me tienen que seguir. Pero vamos a hacer la misma animación, ¿cierto? Entonces básicamente seno. Y ya. Y este también está animadito. Listo, entonces pilla. Este valorcito de acá, esto, pues es el seno del tiempo remapeado, ¿cierto? Pero yo cómo obtengo el tiempo, listo. Entonces, una de las cositas un poquito complicadas de programar shaders es que a veces, digamos que no todo el código queda expuesto para mí. Unity, digamos que él setea en una variable por allá en uno de estos includes un valorcito que se llama guión bajo time. ¿Sí o qué? Ese guión bajo time, bueno, aquí dice guión bajo time va a ser un vector 4 donde el x va a ser el tiempo dividido entre 20, el y va a ser el tiempo, el z va a ser el tiempo por 2 y la w va a ser el tiempo por 3. Entonces yo lo que hice fue aquí sacarle el seno al tiempo normal, ¿cierto? Porque miren, time... Ahí eso no. Al tiempo, le saqué el tiempo normal porque mire que la y es la que es el tiempo normal, la x es la que está dividida. Entonces, el seno al tiempo normal. Y ya le hice el remap que hicimos ahorita. Entonces, multiplicamos por 0.5 y le sumamos 0.5. ¿Sí entendiste, Simón? Listo. Igual veamos en qué include está esto. Esto está en un include por allá que se llama unityinput.hlsl. Aquí está el tiempo declarado. Ah, bueno, tenemos sync time de una vez. A ver, vamos a hacer esto. Y listo, muchachos, esa era como la parte teórica y práctica de la clase. Falta la parte no tan divertida y es que tarea. Este man. Oye, entonces, muchachos, eh,
¿Cómo? No, bueno, sí, es que sí toca darle a eso. Entonces, la actividad va a ser sobre lo que vimos la clase pasada, la evaluación de las funciones, ¿cierto? Entonces, esta actividad tiene un poquito de, digamos, de pensarle, ¿cierto? Básicamente tienen que reproducir a través del movimiento de un transform o dos transforms o lo que sea que ustedes crean que necesitan. Tienen que describir el movimiento de una doble hélice alineada con el eje Y. Ahorita se las muestro en la siguiente diapositiva. Y también el movimiento de un cardioide en el plano XZ que apunta hacia menos Z. Eh, este sería entonces la doble hélice, ¿cierto? Entonces sería describir esta trayectoria con un trail, por ejemplo, y mover el de este puede ser hasta el infinito, como quieran. De tal forma de que en algún momento de la reproducción me describa una doble hélice, ¿cierto? Y el cardioide también lo mismo, tampoco les estoy pidiendo un radio ni nada, sino que simplemente un objeto con su trayectoria dibuje un cardioide de tanto, pues de lo que ustedes quieran de radio, con la velocidad que ustedes quieran. Simplemente es que, digamos que se sienten a pensar cómo resolver el evaluar esas dos funciones, ¿vale? Eso es para el próximo viernes, aquí dice miércoles, pero lo tengo que cambiar. Eh, entonces, si tiene una semana para pensar esas dos funcioncitas y darle. Y sí, entonces esa sería como la tarea introductoria para shaders, porque pues digamos que va a haber muchas cosas matemáticas que vamos a aplicar en shaders, entonces la idea es que digamos que vayamos haciendo ese ejercicio mental. Bueno muchachos, entonces esa es la clase de hoy. Ahorita, por ahí media horita o así, les voy a ir, pues les subo la presentación, el push del repositorio y sí, ya el fin de semana supongo les subiré los videos de esta semana. Y bueno, esta presentación que hay que cambiarle el viernes. Bueno muchachos, me cuidan. Hey, que les vaya bien. Chao. Hey, gracias, gracias.